Bienvenidos a nuestro canal Te Cuento. Hoy nos sumergiremos en las profundidades del misterio más enigmático de los océanos, el Triángulo de las Bermudas. ¿Qué hace que esta área sea tan misteriosa y aterradora? Descubrámoslo juntos. No olvides suscribirte, que es gratuito, y darle like para que personas como tú interesadas en saber de esta historia puedan ver este video. El Triángulo de las Bermudas es una zona del Océano Atlántico entre las Bermudas, Puerto Rico y Miami, formando un triángulo de unos 1.600 a 1.800 kilómetros por lado si se traza una línea imaginaria en un mapa, con una superficie aproximada de 1 millón de kilómetros cuadrados. Aquí se han reportado numerosos casos de desapariciones de barcos y aviones. Estas desapariciones han dado lugar a numerosas teorías sobre su origen, desde fenómenos naturales hasta fenómenos paranormales. Pero realmente, ¿qué hay detrás de las misteriosas desapariciones del Triángulo de las Bermudas? Según se cuenta en nuestra historia moderna, un acontecimiento que marca el interés en esta zona geográfica fue lo ocurrido en el año 1945. Una cuadrilla de 5 aviones bombarderos TBM Avengers de la Marina de Estados Unidos partieron desde Fort Lauderdale, en Florida, para un vuelo de entrenamiento el 5 de diciembre de 1945, con un total de 14 hombres. El vuelo fue dirigido por Charles Taylor. Aparentemente, Taylor se desorientó, por lo que los aviones volaron en una dirección y luego en otra, mientras la cálida luz del día se convertía en mares tormentosos en la oscuridad. Se internaron en mar abierto hasta caer faltos de combustible. El hecho fue que se dieron por desaparecidos los aviones y tripulantes. Se organizó una búsqueda masiva por tierra y mar, pero ni los cuerpos ni los restos se encontraron. Los aviones no fueron encontrados probablemente porque muy pocas búsquedas se han concentrado en las inmensas áreas abiertas del océano, y se trata de restos de aviones muy pesados que no flotan. Incluso desapareció un sexto aparato con 13 hombres, un avión de emergencia Martin Mariner que acudió al rescate de los 5 primeros. En total, desaparecieron 27 personas sin dejar rastro. Según los informes navales, entre 1942 y 1945 hubo numerosos accidentes de entrenamiento en la base de Fort Lauderdale, los cuales representaron la pérdida de 95 tripulantes. La primera mención documentada acerca del Triángulo de las Bermudas se realizó en 1950 por el periodista del Associated Press, Edward Panwinkel Jones, que escribió respecto a algunos barcos perdidos en la zona de las Bahamas. 2 años después, en el 1952, se sumó a este misterio el escritor George Sand, que aseguró que en la zona había unas misteriosas desapariciones marinas. Y más adelante, en el año 1964, el escritor sensacionalista Vincent Gaddis acuñó el término Triángulo de las Bermudas en un artículo publicado en la revista de ficción Argosy Magazine. Al año siguiente, publicó el libro Horizontes Visibles, los verdaderos misterios del mar, donde incluyó un capítulo titulado El mortal Triángulo de las Bermudas, en el que hablaba de extrañas desapariciones, fenómenos paranormales y misterios que hacían que quien navegaba esas aguas automáticamente desapareciera. Sin embargo, aunque uno de los accidentes más notables de la zona del Triángulo de las Bermudas fue el de los aviones TBM Avengers de la Marina de Estados Unidos en 1945, no fue el primero. Años antes, en 1918, ocurrió el incidente con el buque US Cyclops, que resultó en una cuantiosa pérdida en la historia de la Marina de los Estados Unidos, y transportaba una carga completa de mineral de manganeso y con un motor fuera de servicio. Desapareció sin dejar rastro con una tripulación de 309 en algún momento después del 4 de marzo de 1918, después de partir de la isla de Barbados con destino a Baltimore. A pesar de las especulaciones en la causa de este terrible accidente, la causa más probable consensuada es que entre los días 9 y 10 de marzo de 1918 se desató una fuerte e inesperada tormenta en la zona del último avistamiento frente a las costas de Virginia, y que a raíz de ello se haya producido su volcamiento o inundación debido a las malas condiciones del mar, a su quilla plana, la sobrecarga y el agrietamiento de un cilindro con entrada de agua. Otro hecho relacionado con el misterio de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas, aunque no esclarecido al momento y lleno de especulaciones, tiene que ver con el caso de la goleta Carol Deering, un buque de vela que fue encontrado encallado y abandonado en Diamond Shoals, cerca de Cape Hatteras, en Carolina del Norte,
el 31 de enero de 1921 y la tripulación al completo desapareció en circunstancias no esclarecidas. Este último hecho proporcionó y sigue proporcionando base para teorías que dieron al barco la reputación de barco fantasma. Entre las suposiciones que no se han podido demostrar pero que se han barajado, incluyen la posibilidad de una fuerte tormenta que haya obligado a que la tripulación haya abandonado el barco presas del pánico poco antes de encallar o que el barco haya sido víctima de piratería. Continuando con épocas posteriores al accidente de los aviones TBM Avengers, nos situamos al 30 de enero de 1948, cuando el avión Star Tiger desapareció en un vuelo de los Azores a Bermudas, y otro avión, el Star Ariel, desapareció el 17 de enero de 1949 en un vuelo de Bermudas a Kingston, Jamaica. Ambos eran aviones de pasajeros y estaban operando al límite de su alcance, y el más mínimo error o falta en el equipo podría evitar que llegaran a la pequeña isla. Pero, ¿a qué podría deberse entonces que en esta zona ocurrieran estos eventos? La opinión entre expertos establecen que era y es un lugar de paso muy frecuentado por barcos y aviones que viajan desde el continente americano a Europa. Sus fuertes vientos y las corrientes del Golfo hacen que tanto la navegación como los vuelos que cruzan la zona sean más rápidos. Y como ya sabemos, cuanto mayor es el número de embarcaciones o aviones que pasan por allí, mayores son las probabilidades de que suceda algo fuera de lo corriente. En 1974, el pretendido misterio se convirtió en un verdadero mito gracias a Charles Berlitz, escritor neoyorquino sobre temas paranormales, que publicó el superventas El Triángulo de las Bermudas, donde tomó gran parte de los relatos de Gaddis y recopiló otros casos de desapariciones. Sin embargo, Charles Berlitz ha sido criticado ya que, según se dice, ha presentado de manera imprecisa la información, en ocasiones exagerando y con datos inventados. Con el paso del tiempo, se ha generado una serie de leyendas referentes al Triángulo de las Bermudas que intentan explicar el fenómeno que ocurre en este lugar, que han sido ya desmontadas. Por ejemplo, se ha llegado a decir de la existencia de un agujero negro, o que aquí está la superficie del continente perdido de la Atlántida, o la presencia de monstruos marinos de proporciones gigantescas que devora todo lo que se le pone a su frente. Y hasta que este triángulo es una estación de extraterrestres en la que estos se apropian de personas para llevárselas a sus planetas para estudiarlos. Entonces, ¿qué dice la ciencia al respecto? Existen varias posibles teorías. Una de ellas es relacionada con la meteorología, ya que tifones, huracanes y grandes tormentas que provocan olas de cientos de metros pueden ser fácilmente las causantes de los accidentes de grandes embarcaciones en el mar y aeronaves en el cielo. También puede jugar un papel los errores humanos. Muchos de los accidentes que han tenido lugar en estas zonas tienen que ver con errores de cálculo, con fallos tecnológicos propios de grandes aparatos o con malas decisiones. Es algo difícil de demostrar simplemente porque ocurren en zonas que, al ser tan extensas y alejadas de las costas, recuperar restos se hace prácticamente imposible. Según afirman algunos investigadores, los aviones y los barcos no desaparecen en el espacio entre Puerto Rico, Florida y las Bermudas más de lo que lo hacen en cualquier otra parte del mundo. ¿Y tú, crees que las desapariciones del Triángulo de las Bermudas son causadas por fenómenos naturales o paranormales? ¿Qué piensas que hay detrás de este misterio? En resumen, el misterio del Triángulo de las Bermudas persiste, lleno de preguntas sin respuestas claras. La verdad está ahí afuera, esperando a ser descubierta. Gracias por unirte a nosotros, y si disfrutaste de este viaje a lo desconocido, asegúrate de darle like, comentar tus teorías y suscribirte para más exploraciones de enigmas en Te Cuento. ¡Hasta la próxima!